Sean bienvenidos al tema de unidades. En clase definimos los diferentes sistemas de conversión de unidades. Estaremos conversando ahora sobre cómo se realizan la conversión de las mismas. Para ello se tienen los denominados factores de conversión, que son expresiones que muestran igualdades entre dos cantidades que cada una está expresada en unidades distintas. Al expresar estas cantidades en factores, implica que tenemos expresiones unitarias, las cuales al multiplicar con cualquier cantidad sigue manteniéndose esta, pero ahora en otras unidades. Estos factores de conversión tenemos, por ejemplo, una libra igual a 454 gramos, un kilogramo fuerzas igual a 9,8665 newton, una caloría igual a 4,1868 joule. Veamos esto claramente a través de un ejemplo. Imaginemos que tenemos una cantidad como 23 gramos sobre litros que deseamos convertir a libra masa sobre pie cúbico. Para ello necesitamos ubicar diferentes factores que nos permitan realizar la conversión deseada. Veamos entonces. Los 23 gramos sobre litro lo vamos a multiplicar por una serie de factores unitarios para llegar a la unidad deseada, que son libra masa sobre pie cúbico. El primer factor que vamos a multiplicar es por un litro sobre decímetros cúbicos. Luego multiplicaremos por un decímetro, son 10 centímetros, este factor es exactamente igual a 1, pero para darle consistencia dimensional con respecto al decímetro cúbico de la unidad que le precedió, del factor que le precedió anteriormente, multiplicamos y elevamos ese número al cubo. De manera similar, una pulgada son 2,54 centímetros que elevamos al cubo, un pie son 12 pulgadas que elevamos al cubo y finalmente una libra masa son 454 gramos. Al hacer la multiplicación de estos factores, llegamos a un término que podemos agrupar como alfa, que cuando multiplicamos o resolvemos eso, encontramos que alfa es exactamente igual a 6,2372 por 10 a la menos 2, resultando en las unidades de libras por litros sobre gramos pies cúbicos. Este factor, al multiplicarlo por los 23 gramos sobre litros, nos permite obtener que esos 23 gramos sobre litros son exactamente igual a 1,43 libra masa sobre pie cúbico, que es la cantidad en las unidades deseadas. Veamos ahora cómo realizamos la transformación de una ecuación que se expresa en unas unidades para que ahora se encuentre en otras unidades. Eso lo haremos a través de un ejemplo. Supongamos que bajo ciertas circunstancias, la variación de la densidad con la temperatura se puede modelar mediante una relación lineal de la siguiente forma. Rho, que es igual a Rho0 más A por T, donde Rho es la densidad a la temperatura T expresada en libra masa sobre pie cúbico, Rho0 es la densidad a la temperatura T0 de referencia, expresada también en libra masa sobre pie cúbico, T es la temperatura en grados Fahrenheit y A es una constante. Si la ecuación es dimensionalmente consistente, determine las unidades de A. Si para el agua líquida A es igual a menos 7,116 por 10 a la menos 3 y Rho0 es igual a 62,6 en las unidades correspondientes, ¿cuáles serán los nuevos valores si se desea trabajar en el sistema internacional, donde T debe también expresarse en Kelvin? Veamos entonces la respuesta. Primero realicemos un análisis dimensional. Nos damos cuenta que las dimensiones de A corresponden a dimensiones de densidad entre dimensiones de temperatura, es decir, dimensiones de masa sobre longitud al cubo entre la dimensión de temperatura. En el sistema inglés, las unidades de A corresponderían a libra masa sobre pie cúbico entre grados Fahrenheit. Veamos entonces la parte B del problema. Transformemos ahora la ecuación
visualizando la expresión de la densidad como si fuera un número en las unidades de libra-masa sobre pie cúbico. En este aspecto no se confundan porque ρ sea una expresión. Imagínense que ustedes han sustituido los números y tienen ahora un número expresado en libra-masa sobre pie cúbico. A este número expresado en estas unidades lo vamos a multiplicar por una serie de factores que permitirán llevarlo finalmente a las unidades deseadas, que son en kilogramos metros sobre metros cúbicos. La expresión en libra-masa sobre pie cúbico será multiplicada por los factores que estamos viendo. Un pie sobre 12 pulgadas al cubo por 1 pulgada sobre 254 centímetros al cubo, 100 centímetros sobre 1 metro al cubo, por 454 gramos entre 1 libra masa, por 1 kilogramo entre 1000 gramos. Eso nos dará un factor alfa, que en esta oportunidad corresponderá a 16,0329 kilogramos masa por pie cúbico sobre metros cúbicos por libra masa. Este factor permite entonces que la expresión quede de la siguiente manera. ρ en kilogramo masa sobre metro cúbico será igual a la expresión de ρ que viene en libra masa sobre pie cúbico multiplicada por el factor de 16,0329. Pese a que la ecuación proporciona la densidad en las unidades deseadas, sin embargo, la temperatura aún debe sustituirse en grados Fahrenheit. Para hacer este cambio de unidades en la variable temperatura, debe pensarse considerando que se tiene un número de temperatura en Kelvin y que para usar la ecuación que tenemos debe llevarse a grados Fahrenheit. De tal manera que, utilizando las respectivas conversión de temperatura, mirando que estamos convirtiendo la variable temperatura, la expresión de temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. De allí despejaremos cuánto es el valor de temperatura en grados centígrados expresado en función de la temperatura en Kelvin. Haremos lo propio con la expresión que relaciona temperatura en grados Fahrenheit con la temperatura en grados centígrados, obteniendo que la temperatura en grados Fahrenheit será 1.8 veces la temperatura en Kelvin, menos 273,15 más 32. Este resultado final se obtiene de sustituir la relación entre centígrados y Kelvin y la de centígrados y grados Fahrenheit. Agrupando las constantes, tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit puede expresarse como 1.8 veces la temperatura en Kelvin menos 459,67. Esta expresión ahora la vamos a sustituir en la expresión de densidad original o una vez transformada con el factor que permitió llevarla a las unidades del sistema internacional. Esta expresión es la que estamos mostrando a continuación. Luego, considerando que ρ es una expresión matemática, sustituimos en función de la expresión matemática. Luego sustituimos donde vemos la temperatura T, que está expresada en grados Fahrenheit, en función de la expresión previamente hallada, que de alguna manera relaciona la temperatura en grados Fahrenheit con la temperatura en grados Kelvin. Operamos ahora todas las constantes, agrupamos y obtenemos la expresión final, que viene expresada en kilogramos masa sobre metros cúbicos, donde la temperatura debe ser sustituida en grados Kelvin, tal como nos es solicitado.